Bueno, bienvenidos, soy Marcela Fiviani, encargada de comunicación de Fundación IDA. Invitamos a María Laura Carrascal a hablar sobre moda y las expresiones artísticas que se dieron en torno a ella durante la década de 1960, como parte del programa Épica, Hazañas del Diseño Argentino que estamos transitando este año. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Marcela, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero les voy a contar, María Laura Carrascal es licenciada en Bellas Artes, cursa el doctorado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y es profesora titular en Introducción a las Artes en la misma universidad. Ha centrado sus investigaciones en las relaciones entre el campo del arte y la moda y se desempeña como curadora de muestras vinculadas a su disciplina de estudios. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte e integra la Comisión Académica de la Carrera de Especialización en Diseño Estratégico para la Innovación en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, María Laura, muchas gracias ahora por compartir estas reflexiones tuyas acerca de la moda argentina en los 60. Lo primero que quiero saber es si existía un epicentro de la moda joven durante esa década. Claramente sí, y es lo que mayormente se conoce como la manzana loca. De hecho, así fue titulada una nota que salió en la revista Claudio, una revista icónica, que digamos es previo a la época, pero bueno, por lo menos a fines de los años 60 y durante la década del 70 tuvo una época de gloria. Y ahí Miguel Brasco, justamente designado para relevar de alguna manera diferentes zonas de la ciudad, bueno, cuando trabaja lo que es el centro de la ciudad, bueno, el título es La Manzana Loca. Es muy famoso un pequeño mapa que él realiza de esa zona, que de alguna manera replica un mapa que había salido en la revista Times en el año 1966 y que hablaba de la escena londinense, porque claramente Londres es una referencia en cuanto, por supuesto, al arte y, por supuesto, en sus vínculos con la moda y el diseño en general. Esa nota que había salido en la revista Times en 1966, bueno, no tengo manera de comprobarlo, pero es una hipótesis que de alguna manera eso haya generado, por lo menos en Miguel Brasco, una visión, digamos, situada en 1968 cuando hace ese relevamiento, que en realidad plantea que la manzana loca en realidad son dos manzanas, y un poco el centro neurálgico de esas manzanas va a ser el Instituto Di Tella. Y por supuesto que la Galería del Este va a ser otro de los espacios muy importantes en torno al Di Tella y a todo lo que generaba ese espacio, que es fundamental porque, por un lado, representa lo que va a ser la importancia de capitales privados, porque estamos hablando de una empresa privada que destina parte de sus fondos para abrir este instituto, que va a tener diferentes centros. El más revulsivo, el más conocido es el Centro de Artes Visuales, en donde muchos de estos creadores que van a ser emblemáticos, y la década del 60 sigue despertando por muchísimas cuestiones, por el protagonismo de la juventud, por la ligazón con la política, con esta idea de que el arte podía cambiar el mundo también. Es como el último estertor, ¿no?, de esa utopía, bueno, que caracteriza el siglo XX desde las vanguardias históricas, y en este caso esta segunda emergencia de vanguardias que tiene que ver con las neovanguardias, que claramente operan en una situación muy diferente a las vanguardias históricas, porque, bueno, de hecho, el Instituto Di Tella es una institución que no solamente exhibe ese tipo de producciones, sino que las promueve. O sea, a partir de la canonización de ese modernismo de principios del siglo XX que se produce a mediados del siglo XX, uno encuentra estos artistas que se encuentran en una situación que es diferente, porque va a haber instituciones no que los rechazan, sino que los cobijan y los promueven. Y si hablamos del Di Tella, por supuesto que hay que hablar de Jorge Romero Brest, que fue el director del Centro de Artes Visuales y que fue el que, digamos, promovió, impulsó e invitó a muchos de estos artistas a experimentar y digamos, a trascender las disciplinas en cruces, en donde, bueno, en este caso en particular estamos interesados en el tema de la indumentaria y el arte, en parte también el diseño gráfico. Entonces está bueno señalar, digamos, lo que fue este referente para muchos de estos creadores.
Y de hecho, bueno, el testimonio de Claudio Gavis, integrante de Manal, en donde él planteaba esta cuestión de la gente linda, digamos, entre comillas, digamos, circulaba por esas zonas, o también es muy interesante el testimonio de Dalila Puzzovio, porque ella cuando gana el segundo premio por las plataformas, por Dalila Doble Plataforma, bueno, ella plantea que cuando lo va a recibir, cuenta de alguna manera cómo estaba vestida, con las plataformas, una mini metalizada y un abrigo de piel de mono. Los policías que circulaban por la zona quedaron absolutamente desconcertados, con caras así como terroríficas ante esa imagen que no podían asimilar. Y claramente era un circuito bastante acotado, porque otro de los testimonios que a mí también siempre me parece fundamental destacar es el de, por ejemplo, Alfredo Rodríguez Arias, otro de los integrantes del Ditela, porque entre estas reacciones, ¿no?, que generaban por lo menos el desconcierto en lo que cuenta Dalila Puzzovio, o por fuera de esos espacios, cuando podían encontrarse con Alfredo Rodríguez Arias, con Juan Estopani, con Edgardo Jiménez, que eran chicos que estaban con el pelo largo, bueno, eran metidos presos, y Alfredo Rodríguez Arias señala, las comisarías se habían convertido en nuestras peluquerías porque los rapaban. O sea, en perspectiva es muy impresionante pensar eso, y también me parece interesante porque de alguna forma lo que demuestra es que para la dictadura de Onganía, que no lo mencionamos, pero el Ditela, digamos, está inscripto en ese momento, bueno, no solamente lo que implicaba un posicionamiento ideológico confrontativo con las ideas de esa dictadura, sino que también lo que implicaban otras formas de vida, que tienen que ver con identidades divergentes, con otras formas de vivir la sexualidad, eran consideradas por la dictadura también como enemigas. Bueno, muchos artistas del Ditela, como Dalila Puzzovio y Charlie Esquirru, Edgardo Jiménez, Delia Cancela y Pablo Mesejian, transitaron la moda y tenían sus propias producciones. ¿Qué nos podés contar de estos casos? Podemos hacer algún mínimo recorrido por alguno de ellos. Creo que la pareja conformada por Delia Cancela y Pablo Mesejian son, digamos, los que más transitaron esta tensión entre el arte y la moda, el diseño de indumentaria, desde muchas producciones, algunas que tienen que ver con la pintura, pero por supuesto con una pintura pop. El Ditela en gran parte está vinculado con esta tendencia, y desde sus referencias con cantantes internacionales, bueno, como Sonny and Cher, y además de esos retratos que realizan, que tienen directamente que ver con estas figuras del pop, bueno, tienen otras obras también muy importantes vinculadas a este cruce entre diseño de indumentaria, moda, desde instalaciones emblemáticas como fue el Love and Life. Es una propuesta muy lúdica, muy hedonista, como su nombre lo indica, en donde se cruzan, por ejemplo, en esa instalación, dos, digamos, preocupaciones de la época. Por un lado, uno puede ver una instalación en donde hay astronautas que están flotando en el aire con satélites o naves espaciales, bueno, interactuando con flores también de colores muy estridentes. Por un lado, como decíamos, estas preocupaciones tienen que ver con la carrera espacial que atraviesa toda la década del 60, desde el primer viaje tripulado a inicios de la década, y claramente la llegada del hombre a la luna en 1969, y por otro lado también la presencia de este movimiento contracultural, que es el movimiento hippie, que de alguna manera también confrontaba, ¿no?, ciertos aspectos vinculados a una sola idea de modernidad, a esta idea de progreso como aspecto absolutamente positivo, sino también planteando su contracara en estos movimientos que miran hacia el pasado, recuperan manifestaciones de otras culturas o también del mismo pasado de Occidente. Entonces esa obra me parece importante en ese sentido de marcar, digamos, algunos episodios que los Cancela Mesejian transitan en esta época, y después por otro lado en esta preocupación por vincular el arte y digamos sus expresiones más, digamos, aplicadas a elementos de la vida cotidiana, bueno, hay un desfile famoso llamado Ropa con Riesgo, que tiene que ver con vestir digamos, a modelos que en realidad no eran modelos, eran personas comunes y corrientes, con prendas realizadas con papel y plásticos,
o también digamos, en unas experiencias vestir empleados del Ditela con sus diseños, o en otras experiencias realizar una revista de modas que se vendía durante la exhibición, y eso, bueno, lo llevó a seguir transitando ese camino cuando ellos y muchos otros, por este conservadurismo ideológico de la dictadura de Onganía, deciden migrar, deciden irse del país y hacen, digamos, una estadía importante de varios años en Londres, que es, como decíamos también al inicio, el epicentro, digamos, lo que se conoció como Swinging London. Cuando uno habla de Argentina y habla de Buenos Aires, habla de la manzana loca. Cuando uno habla, ¿no?, de Londres, ese es el nombre con que se conoce ese momento. Y ahí van a tener, digamos, un trabajo muy importante por la visibilidad, porque a partir del contacto que establecen con Grace Coddington, llegan a ilustrar, digo entre comillas, porque sus fotografías con sus accesorios van a ser tapas, muchas portadas de la revista Vogue inglesa. Hay una imagen también muy famosa en donde Grace Coddington, con su pelo colorado, que uno la puede seguir viendo, pero bueno, más corto, con diseños de ellos, en donde una de las características que trabajaban eran los cueros pintados, representando escenas también, por ejemplo, de una de sus historias preferidas, que es Alicia en el País de las Maravillas. En sus accesorios también aparece esta cuestión pop, y el tema me parece también interesante pensar en los cueros, ¿no?, como elemento claramente vinculado a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura. Y después de esos años que van a ser los primeros de la década del 70, después terminan instalándose en París y desarrollan también una carrera muy importante en vinculación con el diseño de indumentaria y la moda. Así que ellos me parece que representan cabalmente, ¿no?, ese tránsito entre el diseño de indumentaria, la moda y el arte. Y después, bueno, también Dalila Puzzovio la mencionaba por ese testimonio cuando ella va a recoger el segundo premio de las experiencias de Itela, bueno, con esa obra que también ella venía transitando otras producciones en donde, por ejemplo, reproducía a gran escala corsés y otras partes del cuerpo con yesos ortopédicos. Ese, digamos, fue una parte importante de su recorrido, que también cuestionaba los lugares de la mujer, los estereotipos de género. Y después, cuando presenta esta obra, que es Dalila, doble plataforma, me parece también que lo que hay que señalar, que obviamente lo llamativo no es un zapato, digamos, absolutamente novedoso o inexistente, porque las plataformas en la historia del diseño de indumentaria, uno puede, digamos, retrotraerse a zapatos, digamos, muy anteriores, pero también concretamente en las sociedades occidentales y modernas, a la propuesta de Salvatore Ferragamo, entre fines de la década del 30 y la década del 40, que va a ser, digamos, el calzado específico. Pero Dalila lo que hace es retomar este calzado, por supuesto, realizar un diseño muy pop, con combinaciones de colores, un poco, si uno piensa en esos zapatos, uno puede pensar también dentro de las manifestaciones del arte en la abstracción concreta de la segunda posguerra, y también en la estructura que ella diseña para presentar esas plataformas en lo que se conoce en esa época como estructuras primarias, que después derivó en lo que uno puede denominar minimalismo, porque es una estructura, una cuadrícula en donde en cada uno de los espacios hay una plataforma. Bueno, en la Galería del Este se establecieron tiendas muy originales como Madame Frou Frou de Rosita Bailón, que tenía una propuesta bastante única. Y ¿qué nos podés contar de ese espacio y de lo que ofrecía en cuanto a moda? La Galería del Este estaba pegada al Instituto Di Tella, entonces uno podía encontrar locales muy vanguardistas en ese sentido, y el local de Rosita Bailón, Madame Frou Frou, fue muy importante por varios motivos. Ella era una precursora de muchas cosas, de lo que podríamos denominar vestimenta unisex, del vintage, o sea, de la ropa de época reutilizada, del vínculo con la música, de la conexión. Para ella Londres era un referente importante, el Swinging London. De hecho hay una camisa famosísima que ella nombra como Donovan, a ese diseño, que era una camisa unisex que podían usar tanto hombres como mujeres, y de hecho las mujeres lo podían usar como un mini vestido.
estampadas con estrellas o con ceros, en donde muchos músicos usaban, por ejemplo, Lito Nevia o Papo llegaron a usar esas camisas. La cuestión con los músicos, bueno, después hay otros locales que son referentes, como El Agujerito, que era una disquería un poco concentrada en música rock y en jazz, entonces por eso también había muchos músicos circulando, vinculados a Rosita Bailón, y que era muy creativa también a la hora de poner nombres a sus diseños, entonces podían aparecer diseños que se denominaban burbuja, super bizcocho, romance oriental, y como decíamos, el cine, la música, bueno, el nombre de esta camisa Donovan, pero después los Beatles, Janis Joplin, eran las figuras que le llamaban la atención. Y eso, digamos, también hizo que hubiese muchas personas que la rodearan, figuras como Juan Gatti, el diseñador, bueno, de tapas icónicas de la discografía nacional y que después ha tenido una carrera internacional impresionante, Marcial Berro, que después también la mayoría de estos artistas se terminaron yendo, como contaba de Delia Cancel y Pablo Mesejian, muchos, Alfredo Rodríguez Arias, Estopani, y decía que, bueno, uno puede encontrar fotos muy interesantes de esa vidriera, que era una vidriera que tenía una ilustración de Daniel Melgarejo, un ilustrador que realizaba dibujos para diarios de la época y que realiza es toda una vidriera toda pintada que tiene como unas pequeñas perforaciones en donde uno podía ver la ropa que exhibía Rosita Bailón, pero con unos dibujos muy de los años 70, uno ve la indumentaria, pero también al mismo tiempo ve cómo en esa época, por ejemplo, una de las cosas que se retoman son esta profusión de curvas características del Art Nouveau, que claramente lo que muestra son estas miradas retrospectivas y estas recuperaciones del Art Nouveau, del Art Deco, que es algo, por ejemplo, que se ve en la obra de Edgardo Jiménez, esa impronta de reelaboración del Art Deco. Y ahí Rosita Bailón, bueno, también con un vínculo interesante con estos artistas, porque Dalila Puzzovio había, digamos, incursionado de una manera, podríamos decir, muy sui generis en una serie de suéteres realizados en tejido hacia máquina, en tricot, y es Rosita Bailón quien le da un sobre con 30.000 pesos de la época para que ella y Charlie Esquirru desarrollen lo que hoy podríamos denominar una colección cápsula. Se trata de, si uno ve las imágenes de Dalila Puzzovio, digamos, una colección que está en sintonía con las manifestaciones de la época. Y después, bueno, para mí otra referencia ineludible de esa Galería del Este va a ser Felisa Pinto, que es una periodista, la gran precursora del periodismo de moda. Hay que pensar que escribía en la revista Primera Plana. Si uno piensa en el Ditela, bueno, hay un semanario, o sea, por semana se vendían miles y miles de ejemplares. Era el semanario que la burguesía ilustrada leía para ver qué era lo que pasaba, discusiones sobre políticas y sobre arte, sobre muchísimos temas. Felisa Pinto estaba a cargo de la sección de diseño de objetos y de indumentaria llamada Extravagario. Ella decide poner una boutique en la Galería del Este, a la que denomina Etcétera, y ahí va a vender los objetos más comercializables, más, digamos, tensionados hacia el diseño de objetos y de indumentaria de muchos de los creadores que exhibían en el Ditela. Entonces podíamos encontrar cinturones de Delia Cancel y Pablo Mesejian, que vendían, bueno, objetos, unos huevos de Margarita Paxa, diferentes producciones que, como decíamos, no se encontraban en ninguna otra parte. Así que bueno, son esas cosas así como momentos de oro, ¿no? de la cultura y del arte de nuestro país. ¿Qué nos podrías aportar del desfile de Mari Tapia en los baños de Colmenia, siendo ella la única autora que cruzó un imaginario telúrico del norte argentino con producciones más contemporáneas? Bueno, yo tuve la enorme oportunidad de entrevistarla en 2 ocasiones, en entrevistas muy largas, en donde ella, bueno, me contó, digamos, los entretelones de esas interacciones. Mari Tapia era tucumana, muy jovencita con la familia, se instaló en Buenos Aires,
y ella recuerda, claro, su pasado, su infancia en Tucumán, y también en los viajes que hacía con una tía a Jujuy, y veía las procesiones, por ejemplo, de las vírgenes, estas procesiones populares, en donde había flores de papel crepe, muchos colores. Entonces el noroeste se le viene a la cabeza. Por otro también, lo que ella me cuenta, es que muy jovencita, cuando viene a los 13, 14 años, se instala en Buenos Aires, bueno, uno de los locales que le llamaba la atención era el de Fried Loss, que era una diseñadora austríaca que había llegado con su marido, escapando del nazismo. Bueno, es ella, una diseñadora extranjera, austríaca, que instalada en el país realiza un viaje al noroeste con su marido, que era arquitecto, y que ambos se sienten fascinados por la cultura, la arquitectura, en el caso de Fried Loss, las tipologías. En realidad es Fried Steininger, pero bueno, era conocida por el apellido del marido, y empieza a trabajar los materiales y las formas, por ejemplo, la del poncho, ¿no? Esta forma tan minimalista y geométrica. Bueno, Mari Tapia tiene esa, por ejemplo, esa diapo en la cabeza, como algo que veía en las vidrieras, en uno de los locales de Fried Loss, como una cuestión que también aflora en ese momento, ya digamos más adulta, en el Ditela. Y de esa forma empieza a producir diseños de indumentaria con barracán, con diferentes materiales, con picote del noroeste. Después ella amplía ese universo de referencias a toda Latinoamérica. Entonces incluye bueno, las molas de Panamá, el Aopoí y el Ñandutí de Paraguay, pero en principio va a ser el noroeste. A partir de la cercanía que ella tiene con estos creadores, digamos, es lo que la lleva, digamos, a que Romero Brest vea unos de sus diseños y le invite a exhibir en el Ditela. Pero no había lugar, en 1967 la agenda estaba completa para que pueda exhibir sus diseños ahí. Y es que se les ocurre, en particular a quien se le ocurre esta idea, es a Roberto Villanueva, que era el director del Centro de Experimentación Audiovisual, realizar ese desfile, que es un desfile también absolutamente todavía importante, porque implica, desde el mismo concepto de desfile también y para la época, bueno, una acción performática en donde las modelos discurren por ese espacio que es el del gimnasio de los Baños Colmeña, interactuando con físico-culturistas. Bueno, es un éxito impresionante y uno puede ver en las fotografías todo lo que sucede, digamos, entre las modelos y todas las acciones que se generan, y también la convocatoria de público que muestra, bueno, lo que concitaba el Ditela. Ese desfile es de 1967, y ella va a ser invitada nuevamente por Jorge Romero Brest a exponer en el Ditela. Ahí sí va a presentar sus diseños en el hall central del Ditela, en donde las modelos iban a subirse a tarimas, iban con velas en la mano y cantando coplas también, una situación, una acción performática, y eso es lo que va a hacer que la inviten a París a mostrar sus diseños. En París ella, bueno, por errores, ella me decía, no sé si no nos entendimos bien con quien me invitó. Cuando ella llega, finalmente ese espacio en donde ella iba a exhibir sus prendas, bueno, finalmente no estaba, y ya toda la vanguardia que ya estaba instalada en París, muchos de estos amigos, Alfredo Rodríguez Arias, Estopani, bueno, le consiguen para que muestre sus diseños también nuevamente en una situación performática, en un teatro, que es el Teatro Le Pays de Bois, que era el teatro de la vanguardia parisina. Entonces ella muestra sus diseños ahí y tiene como público privilegiado a Atahualpa Yupanqui. De hecho hay fotos de ella con Atahualpa Yupanqui, bueno, que muestran, bueno, por supuesto también las referencias, ¿no? Conceptuales e iconográficas. Y ese mismo viaje es la que le permite, luego de mostrar, digamos, de una manera masiva esa colección en el Teatro Le Pays de Bois, mostrar como en un desfile muy íntimo parte de esas creaciones en la casa de Coppi, también, que estaba exiliado y vivía ahí en París. ¿De qué forma te pensás que estas producciones de moda influyeron en el devenir de la moda argentina actual? Bueno, creo que esas producciones
fueron muy importantes porque, como decíamos, el ámbito de las vanguardias fueron sumamente propicios para estos cruces. Y en particular el cruce con el diseño de indumentaria se da de una manera así como muy prolífica en la neovanguardia de los años 60. Me parece que son estos espacios a revisitar por la deconstrucción que implica poder jugar rompiendo las etiquetas o deconstruyendo, ¿no? Como los estamentos así definidos. Y son como grandes referentes que después, bueno, uno puede ver cómo en la misma historia de este cruce del arte y el diseño de indumentaria, bueno, va, digamos, ese camino completándose con creadores contemporáneos, pero si uno piensa, no sé, en figuras más recientes como Sergio Delof, bueno, uno ve cómo esos cruces, si uno piensa Ropa con Riesgo de Cancela Mesegian y piensa la utilización de materiales no convencionales, en muchos casos vinculados a lo que podrían ser materiales de desecho, en el caso de Sergio Delof, bueno, claramente hay un diálogo con esas producciones, o Gabriel Gripo, o los cruces que se dan, bueno, me parece que es algo que conocer, yo siempre lo planteo desde la actividad que uno realice, conocer la historia, conocer las tradiciones que a uno lo preceden, bueno, a uno le permite tener más herramientas para producir, claramente no copiando, sino reelaborando, digamos, trabajando esas ideas, esas concepciones en el presente, en el mundo contemporáneo, porque también hay una idea así como de la novedad como una cuestión que en algún momento se le dio un valor absoluto, pero que si uno se pone a pensar, no existe la idea de novedad así absoluta, sino que también si uno mira hacia atrás y piensa en la neovanguardia de los 60, bueno, uno puede encontrar casos, por ejemplo, en el mundo internacional de esos cruces, o en el siglo XIX de grupos de artistas que juegan en el límite entre la pintura, el diseño de objetos, o sea, que son multidisciplinares. Y eso me parece que es una forma muy interesante de pensar las producciones en el presente, a partir de ser conscientes de lo que se produjo. Por eso también me parece que el trabajo de Fundación IDA es fundamental, porque sí tiene, digamos, ese cuidado por la historia, por los archivos, y abre esos archivos para investigadores que retrabajen esas propuestas, es justamente abrirle al público una información que no está, o que no estaba, digamos, o no se le estaba dando la importancia que merecía. Pero bueno, eso también tiene que ver con las condiciones de época, y hay que festejar que estemos en una época en donde eso, digamos, es valorizado, se le da importancia, y que implica, bueno, un acervo que es muy importante para la historia de nuestro país, porque tiene que ver con manifestaciones culturales vinculadas al diseño, y que me parece que, bueno, la accesibilidad a eso va a generar frutos a futuro, así que festejo eso. Muchas gracias, María Laura, por aceptar esta invitación y por haber sido parte de Opinión Experta en el capítulo 1960 de Épica, Hazañas del Diseño Argentino, el programa curatorial que estamos transitando con Épica durante todo este año y que revisa un siglo de nuestro diseño desde 1920 a 2020 a través del acervo patrimonial de IDA y de otros archivos invitados. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias y esperemos encontrarnos nuevamente. Dale, estamos en contacto. Chau, chau. Dale, chau, chau.